Esta reflexión es básicamente para todas aquellas personas que se preguntan ¿para qué una iglesia? O que incluso después de tener una idea del por qué debe haber una iglesia, quizá no sea la idea correcta de lo que debe ser y hemos mantenido algo que no necesariamente debió haberse mantenido por mucho tiempo. Esta es una historia para compartir, esta es una historia para dialogar, esta es una historia para criticar, para cuestionar, esta es una historia que nos obligue a pensar. ¿Qué es la iglesia? Pues bien, érase una vez un Dios y este Dios tuvo el deseo de poder crear una nueva especie. Un deseo en el cual él quería desdoblarse y materializar lo más profundo de sí mismo, su esencia, su amor. Él quería justamente que otra especie pudiera contemplar lo que él mismo es. Esos somos los seres humanos. Esta especie tiene el corazón de Dios, pues básicamente los seres humanos somos hasta el día de hoy polvo cósmico llevados a la vida o traídos a la vida por el aliento de Dios, esa creación de Dios materializada, pero además potencializada con una parte de sí mismo. De ahí que muchos creemos que los seres humanos somos una imagen de Dios, tenemos un toque divino, un toque del deseo de Dios, un toque de Dios dentro de nuestros corazones y dentro de nuestra vida, y esto es para todos los seres humanos, que en una se ve más y en otra se ve un poquito menos. Básicamente sucede por el desarrollo o la conclusión de esta historia. ¿Qué sucede? Pues bien, mira, las personas, los seres humanos fuimos creados, fuimos traídos a la vida por este deseo de Dios. En amor, fuimos hechos buenos, a diferencia de lo que todos piensan que somos malos por naturaleza. No es así, fuimos hechos buenos, por lo menos esa es la perspectiva del cristianismo, pero en el camino el ser humano fue pervirtiéndose por el deseo de querer ser como Dios, por el deseo de una libertad radical, de una libertad que tiende al libertinaje, por un egocentrismo en el que se pone por principio al yo y deja a un lado la comunidad y a todo lo que nos rodea. Cuando los seres humanos avanzan en este camino, normalmente tienden a ir destruyendo todo a su paso, y vaya, toda nuestra historia, si tú te pones a ver, han sido guerras, han sido pestes, han sido enfermedades, y en su mayoría enfermedades por romper reglas de repente éticas, morales, por romper incluso reglas biológicas, por no hacer las cosas como deberían serse o tener cuidado para realizarlas. Y bueno, tenemos cosas graves hasta como la pandemia que hoy estamos viviendo. Entonces el ser humano ha venido pervirtiendo todo esto y ha venido destrozando. Entonces, primera pregunta clave: ¿es Dios quien ha provocado toda la maldad? ¿Es Dios castigando a los seres humanos todo lo que sucede? No, absolutamente no. Son las consecuencias de los actos de los seres humanos que nos perjudican a todos, porque no somos solamente seres individuales, sino que somos seres comunitarios. Por lo tanto, todo lo que tú hagas perjudica a todos, y todo lo que los demás hagan te perjudica a ti, y no hay manera de romper eso, porque son las reglas en las cuales fuimos hechos, en las cuales fuimos puestos. Somos una especie de comunidad y no una especie individualista. Por otro lado, entonces Dios tiene un plan, o sea, Dios tuvo un sueño desde el principio, y era proyectar su amor en esta creación, y que esta creación fuera una materialización de su esencia traída a la vida. Sin embargo, al ir por otro camino, él decide intervenir para regular esto en amor a nosotros mismos, porque él bien sabe que esta tendencia nos va a llevar a la muerte y a la destrucción. Él interviene en amor a nosotros mismos justamente para redirigir toda esta tendencia de los seres humanos, sabiendo que dentro de los seres humanos todavía hay amor, todavía hay esencia, todavía hay un toque de Dios dentro del corazón de los seres humanos. Los seres humanos reaccionan ante esta intervención de Dios, y ahí hay una historia larguísima, ¿no? En un principio por los profetas, por la ley de Dios, por las manifestaciones de Dios. Hay un camino muy largo en cómo los seres humanos empiezan a reaccionar y en irse sumando al proyecto de Dios. No voy a contar toda esa historia, pero sí quiero decirte que hay un plan, que todo este proyecto lleva a algo. Dios quiere que la humanidad vaya por un camino específico, y este camino es el camino de la justicia, el camino de la paz, el camino del amor y el camino de las buenas relaciones. Este es el sueño de Dios, este es el plan de Dios, esta es la voluntad
de Dios, que todos vayamos hacia ese camino, que le demos la vuelta hacia donde vamos, al camino de la maldad, del egocentrismo, de la violencia, del odio, del rencor, que salgamos de ese camino y nos redirijamos hacia el camino que Él nos ha propuesto, porque este camino al final lleva a la vida, y todas las personas que no entren por este camino a su tiempo llegarán a un camino de consecuencias: muerte, dolor, enfermedad, angustia, tristeza. Y familia, todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, lo cosechamos, y al final tenemos los frutos de todo lo que a lo largo de nuestra vida vamos cosechando siempre. Entonces, familia, quiero decirte que este ideal, este plan de Dios, justicia, paz, amor y buenas relaciones, no pasa, no se da de manera automática, se construye. Tienen que suceder porque nosotros de manera activa busquemos que esto suceda. Familia, el reino de Dios desde esta perspectiva no solamente llega y pasa, inicia y en ese momento acontece, pero una vez que inicia, sin intervención nuestra necesariamente, se construye ahora sí con la intervención de cada uno de nosotros, y este es el plan de Dios. Entonces, creo que esta es la pregunta fuerte de toda la reflexión: ¿cómo se construye el reino de Dios? Porque ¿qué podemos hacer nosotros para que todo este mundo cambie si parece que está súper mal? Y si te ves tú solito y si me veo a mí solo, pues parece que no podemos hacer absolutamente nada para que las cosas cambien. Pero ten cuidado, porque justamente ese tipo de pensamiento es el enemigo del cristianismo. El pensamiento pesimista es el que nos va a llevar a cruzarnos de brazos, a sentarnos y esperar. Y ¿sabes qué? No pasa nada cuando esperas. Pero el cristianismo es el pensamiento que nos da esperanza, que nos da motivos, que nos da ganas, que nos da esa fuerza para salir y querer hacer los cambios necesarios. ¿Cómo se construye el reino de Dios? Y aquí viene la clave: por la iglesia. Uy, pero necesariamente tengo que ser parte de una iglesia para decir que estoy construyendo el reino de Dios. Tengo que estar en todas las actividades de la iglesia para decir que se construye el reino de Dios. No, mira, es que volvemos al tema de la introducción. La iglesia no necesariamente es la institución local, sino que la iglesia es el plan general de Dios en el cual todos somos partícipes, y que esto lleva un sentido particular, que es el que yo te quiero contar. Mira, la iglesia en general tiene dos momentos: el momento individual y el momento comunitario. En el momento individual, tú puedes ser iglesia desde tu casa, desde tu propia persona. ¿Por qué? Porque tu voluntad, porque tu deseo, porque tus sueños, porque tus proyectos van dirigidos y van sincronizados con el proyecto y con el plan de Dios. En ese sentido, cada momento y cada segundo de tu vida que va sincronizado hacia ese proyecto, quiere decir que tú estás siendo iglesia, que tú estás participando de la construcción del reino de Dios. Pero también hay un momento comunitario. El momento comunitario es cuando tú, con tu deseo de ir sincronizado con el reino de Dios, se junta con otras personas que tienen el mismo deseo y el mismo fin, unen fuerzas, se potencializan y entonces pueden hacer cosas aún mayores. Podemos hacer cosas aún mayores. ¿Cuántas personas hay que juntarnos? En donde 2 o 3 estén, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está presente Dios. No tienen que ser comunidades muy grandes, pueden ser comunidades muy pequeñas. Tampoco tenemos nada en contra de las comunidades muy grandes. Pueden ser comunidades muy, muy grandes, y el Espíritu de Dios va a estar en medio siempre y cuando la persona primeramente se sepa direccionar hacia dónde va y la comunidad entienda que llegan ahí a sumar fuerzas para llegar a un propósito. ¿Qué propósito? ¿El propósito de la comunidad? El propósito del reino de Dios. Porque cuando la comunidad comience a seguir su propio propósito, sus propios deseos, ya no está sincronizado a la voluntad de Dios, ya está sincronizado a sus propios deseos, y en ese sentido es una institución más, pero ya no es una institución que sea parte de la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo lograr entonces seguir el plan de Dios? Si el plan de Dios parece que es muy complejo, parece que es muy difícil, porque atenta contra la maldad de los seres humanos, y la maldad de los seres humanos es un virus mortal que parece que no tiene cura. Pues aquí viene el secreto, y por eso el domingo pasado tuvimos que hablar a manera introductoria de eso: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel centro por el cual la iglesia es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Yo te voy a decir algo y va a sonar rarísimo. La iglesia tiene que transformar el mundo. ¿Cómo lo va a transformar? Bueno, lo tiene que transformar por el Espíritu Santo.
no necesariamente por sus propias fuerzas. Ahora, tampoco el Espíritu Santo va a transformar el mundo por sus propias fuerzas. Es una combinación de la iglesia obrando a través del Espíritu cuando las cosas suceden. Entonces, el bloque central del cristianismo y el bloque central de la eclesiología no es la doctrina, no es el dogma, no son los cultos, no son los ritos, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo por el cual nosotros vamos a poder creer y ser capaces de alcanzar nuestros objetivos, los cuales fueron puestos en el plan de Dios al cual nosotros solamente nos estamos sumando. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo que es tan importante? Y ahí te van algunas cosas. Primero, el Espíritu Santo consuela en el momento en el que tú te sientes triste, en el momento en el que tú te sientes decaído, en el momento en el que tú te sientes frustrado, en el momento en el que tú estás dañado, quizá porque a lo largo de este proceso también salimos lastimados. El Espíritu Santo consuela y es el Espíritu Santo el que te da ánimos y te vuelve a levantar. Familia, no está mal sentirse mal, no está mal llorar, no está mal tener un mal momento, no está mal sentirse deprimido un rato. A veces ni siquiera está mal tomarse un tiempo, descansar y decir, bueno, ahora sí regreso a hacer lo que tenía que hacer. Nada de eso está mal. Lo que sí sucede es que el Espíritu Santo nos restaura de ese momento y es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Consuela, anima y restaura. También te levanta los ánimos y te dice, bueno, un segundo round, no sé si te ha pasado, pero de repente has intentado cosas una vez, 2 veces, 3 veces y llega un momento donde dices, ya no, pues nada va a salir, todo es igual. Y entonces te sientas, descansas y de repente te vuelves a parar y dices, ok, vamos a intentarlo una vez más. Entonces, eso quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en ti, porque el Espíritu Santo te está animando, te está consolando, también te está restaurando. Y algo muy importante, el Espíritu Santo es esa gasolina de la fe, es eso que mantiene a la fe viva, a la esperanza viva, es eso que dice, sí se puede, vamos a lograrlo, pero además sé cómo lograrlo y estoy plenamente convencido y confiado de que las cosas van a salir bien. El Espíritu Santo hace todo eso en el corazón de las personas y es por eso que los cristianos que tenemos el Espíritu Santo difícilmente nos caemos para siempre. Sí tropezamos, sí lloramos, sí nos duele, sí terminamos lastimados, pero nunca nos quedamos tirados, porque siempre tenemos la capacidad de volver a tener nuevas fuerzas y seguir adelante. Y esta palabra de fuerza es con la que quiero concluir al hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuerza, es la potencia, es poder, es un poder dinámico que se mueve y que hace cosas que nosotros quizá no alcanzamos a comprender del todo. Nuestro ser y nuestra inteligencia todavía no está completamente desarrollada como para alcanzar a comprender lo que sucede de manera espiritual y de manera mística, pero el Espíritu Santo obra en nosotros y obra en lo demás con fuerza, obra en lo demás con poder. ¿Cómo se manifiesta esta fuerza y este poder? Porque tampoco quiero que te quedes con una idea solamente mística, sino que te voy a poner algunos ejemplos muy prácticos. Mira, cuando se necesita un diálogo, el Espíritu Santo obra para que el diálogo termine en una conciliación o en alguna buena conclusión. Cuando se necesita dar un discurso, por ejemplo, a veces los pastores cuando predicamos damos discursos, o los padres cuando enseñan dan discursos, o en sinfín de cosas, ¿no? Cuando uno quiere exhortar, a veces tiene que dar un discurso del por qué está exhortando. Cuando se tiene que dar un discurso, el Espíritu Santo convence. Es bien importante porque luego creemos que lo que convence son necesariamente las habilidades del que está dando el discurso. No, las habilidades del que está dando el discurso es para que el discurso sea ameno, es para que la gente lo quiera escuchar, es para que más gente ponga atención. Pero quien convence es el Espíritu Santo. Está totalmente fuera de nuestra capacidad tocar los corazones de las personas, pero nosotros con el Espíritu Santo sí podemos tocar los corazones de las personas porque es el Espíritu quien hace eso. En situaciones complicadas, como por ejemplo en la enfermedad, el Espíritu Santo sana y ya empiezan a entrar un poquito de cosas místicas, ¿no? Quizá aquí es donde se resume todo, pero quería decirte desde el principio que no solamente es por acá, pero sí sucede que el Espíritu Santo en situaciones complejas o difíciles orienta, guía, interviene y acontecen milagros que sirvan para el propósito del reino de Dios. Sí sucede y tampoco tenemos que eliminar esto, porque a veces los milagros son el argumento para los discursos que damos, son la comprobación de los discursos que damos y es importante que también sucedan. Y en cuarto lugar, en las necesidades el Espíritu Santo provee.
Y aquí va a depender del actuar, de la experiencia de cada uno de nosotros, de cómo nos hayamos dado cuenta que ante un diálogo que creíamos imposible, algo sucedió y las cosas se dieron bien. Que ante un discurso en donde había gente que nunca iba a creer, de repente alguien dijo, oye, me parece interesante y creo, quiero saber más. Que de repente en una enfermedad hubo sanidad, que de repente ante alguna necesidad, Dios te proveyó de todo lo necesario, de todo lo que necesitabas, y hasta el día de hoy nada te ha faltado. Si tú has visto todo eso, quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en tu vida y está actuando con poder en tu vida para convencerte a ti, para sanarte a ti, para animarte a ti, para restaurarte a ti, pero también para ir con los demás y para que los demás sean tocados por esa intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más importante que la iglesia tiene, porque sin el Espíritu Santo las fuerzas de la iglesia no son suficientes para lograr una transformación. Es imposible que se pueda lograr esa transformación. Entonces, si todo lo resumimos al Espíritu Santo, vamos concluyendo. ¿Cómo le hacemos para que el Espíritu Santo haga todo eso con nosotros? Porque parece ser que hacemos cosas y de repente no todas llevan el punch del Espíritu Santo, no todas llevan la potencialización del Espíritu Santo, y es por eso que muchas iglesias locales con sus propias fuerzas tienen poco impacto. ¿Por qué tienen poco impacto en la vida de otras personas? Porque no van cargadas del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando una iglesia empieza a morir. ¿Qué le hace falta? ¿Le hace falta más doctrina? ¿Le hace falta más cultos? No. ¿Le hace falta más oración? No. ¿Le hace falta más Espíritu Santo? Y el tema del Espíritu Santo es conocer al Espíritu Santo. De eso se trata, porque no hay una regla mística para decir paso 1, paso 2, paso 3 y entonces lo logramos. No existe. Se trata de conocerlo, de estar en relación y de manera orgánica, familia. Cuando tú estás en relación con el Espíritu Santo brota. El Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo simplemente hace su trabajo. Cuando tú haces tu trabajo también. Entonces es importante tener una buena relación con el Espíritu Santo, conocer ese poder, esa potencia que nos ha sido dada de parte de Dios para transformar el mundo. ¿Cómo lo conocemos? Es la pregunta clave ahora, y quiero decirte algunas cosas muy importantes. De manera individual, es importante tener un conocimiento del Espíritu Santo. Y este conocimiento se puede adquirir de muchas maneras. Yo quiero particularmente darte dos que creo que son las más relevantes. Pueden ser otras más, entre ellas te he hablado de la contemplación, te he hablado de la reflexión, te he hablado de muchas cosas, pero hoy creo que la oración es un punto muy importante. ¿Qué tanto tiempo pasas tú a solas con Dios? O sea, ¿qué tanto tiempo le inviertes a tu espiritualidad? Y es que la espiritualidad es otra área de la vida. Mira, tú le inviertes a tu capacidad intelectual. Tú le inviertes a tu físico y biológicamente pues tú comes sano y ves la dieta y checas cosas y todo eso es importante. Tú estudias, aprendes, tú trabajas para tener una mejor economía, haces ejercicio y todas esas cosas son buenas. Si no las haces, deberíamos hacerlas. Pero además de eso, ¿qué tanto tiempo le invertimos a nuestra área espiritual? ¿Qué tanto tiempo nosotros nos sentamos a leer un libro de espiritualidad, a encontrar alguna reflexión que nos ayude a tener mejor espiritualidad, a reflexionar, a poner una música de fondo y a conectarnos con Dios, a platicar con Dios, a orar, a contemplar, a leer la Biblia, que es la otra parte del conocimiento de Dios? Esto se hace en intimidad, esto lo haces tú solamente con Dios y de verdad te invito a que este tiempo pueda ser un tiempo que aprovechemos para fortalecer nuestra capacidad espiritual y tener una buena relación con Dios. Familia, automáticamente el Espíritu Santo empieza a obrar cuando uno se empieza a conectar más con el Espíritu Santo y eso tú lo notas, por lo que te invito, como la semana pasada, que tengamos un buen proceso espiritual, un buen proceso de intimidad con Dios. Todos nosotros nos encontremos con ese Espíritu y lo vayamos conociendo cada día más. Pero como te dije también antes, el ser humano no solamente es individual, también es comunitario. Y de hecho, cuando el ser humano encaminado a Dios se junta con otros seres humanos, a esa congregación también le llamamos iglesia. Le podríamos llamar templo o iglesia local, tiene muchos nombres, no es la iglesia completa porque hay más iglesia en todas partes del mundo, pero este grupo también es iglesia. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? Bueno, esta iglesia también tiene que esforzarse por conocer del Espíritu Santo, porque es la clave de la efectividad de la iglesia. Si una iglesia no tiene Espíritu Santo, no lo conoce o no le da, no lo procura, pues podría ser una iglesia débil, una iglesia flaca, una iglesia con muchos problemas, porque no se está retroalimentando de lo más elemental, el Espíritu Santo.
¿Cómo conoce una iglesia en comunidad al Espíritu Santo? Primero, porque tiene miembros que tienen intimidad con el Espíritu Santo. Esa es la primera, y desgraciadamente eso no se puede evaluar. Eso solamente tú personalmente lo vas a saber. Pero en comunidad hay momentos de retroalimentación, y estos momentos son muy buenos porque la comunidad debe procurarlos. ¿Qué son los momentos de retroalimentación? Son los momentos donde escuchamos, por ejemplo, testimonios y nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en otros lados. Si a ti no te gustan estos momentos, es porque quizá no has encontrado cuál es el sentido. Es decir, a ver, ¿de verdad Dios está obrando? Porque yo no lo he visto, en mi vida no ha pasado. Entonces, ¿qué sucede en la comunidad? Que me entero que sí está obrando allá, que sí hizo un milagro acá, que sí pasó algo interesante de este lado, y eso me retroalimenta, porque en algún momento seré yo quien tenga que dar ese testimonio, porque Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Segundo, las predicaciones. Esta parte de los discursos que nosotros damos tienen que servir para provocar la reflexión. No te estoy enseñando Biblia, no te estoy enseñando sobre cosas doctrinales muy importantes, porque para eso están las células, para eso están los cursos, para eso están los talleres, para eso está el seminario. ¿Qué provoca la predicación? Una reflexión. Ese es el tema. Por eso cada vez que tú vayas a una predicación, tú tienes que llegar diciendo, a ver, voy a escucharlo y voy a pensar. Y voy a ver qué me mueve, qué puedo yo hacer diferente, en qué estoy de acuerdo, en qué podríamos aumentar. Y esa reflexión es la que tiene que promover la predicación. La predicación es la chispa que tiene que encenderte las ganas de pensar y las ganas de mejorar allá donde tú estés. Y por supuesto, a nivel congregación, es el momento en donde un discurso nos tiene que golpear para pellizcarnos, para movernos y para hacernos entender que todavía hay muchas cosas que pudiéramos hacer. No se dan las conclusiones necesariamente en la predicación, porque sería demasiado arbitrario que el pastor solo diga hacia dónde tiene que ir todo, sino que la misma comunidad tiene que pensar, tiene que dialogar, tiene que platicar con el Espíritu Santo para encontrar los objetivos que seguir y para entonces poder planear cosas que sirvan para el conocimiento del Espíritu Santo y para el segundo punto, que es la práctica, el actuar. La iglesia se encuentra con el Espíritu Santo en el campo, ahí actuando, porque a veces uno va sin saber todo, sin tener todo controlado, y de repente el Espíritu Santo interviene y hace su parte. Cuando la iglesia ve que el Espíritu Santo hizo su parte, es entonces cuando la iglesia se alimenta, porque se da cuenta que el Espíritu Santo está obrando. Pero si una iglesia, una comunidad no hace nada, difícilmente se dan estos momentos y empieza a escasear esa comida espiritual. Entonces, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? De manera individual, pasando tiempo de calidad y intimidad con el Espíritu Santo. En comunidad lo hacemos conociendo, reflexionando, y también lo hacemos actuando. Cuando las iglesias hacen eso, empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas porque el Espíritu Santo empieza a obrar, empieza a tocar corazones, empieza a convertir personas, empieza a hacer sanidad, empiezan a acontecer milagros, empiezan a cubrirse necesidades. Dios empieza a proveer a través de la iglesia en este dinamismo. Entre más quiere avanzar la iglesia, más se manifiesta el Espíritu Santo. Entre menos la iglesia quiera romper su status quo, romper sus moldes, el Espíritu Santo menos se manifiesta en un lugar. Y esto es bien importante comprenderlo. Así que, familia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es ese movimiento que se construye a través del actuar del Espíritu Santo. No son los ritos, no son las costumbres, no son las normas que ponemos. Es el movimiento, es el actuar, es el conocer, es el pasar tiempo en intimidad con Dios. Por eso quiero concluir el día de hoy diciéndote lo siguiente: hagamos iglesia, pero hagamos iglesia en casa. Ahí es donde está el primer detalle. No te preocupes por regresaremos pronto y será muy bueno y será de mucha bendición. Pero no te preocupes por regresar ahora. Quiero que hagas iglesia en casa. Quiero que ahí donde tú estás puedas hacer tu propia iglesia. Donde dos o más estén, allí está Dios. Ahí está el primer lugar en donde nosotros podemos ver al Espíritu Santo manifestarse. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú llevar al Espíritu Santo a tu casa, ¿no? A hacer la iglesia en casa. En primer lugar, 3 cosas. Primero, escucha.
Es súper importante escuchar a todos los demás, porque cuando tú escuchas a los demás, tú estás siendo partícipe de una necesidad que los seres humanos tenemos, la necesidad de expresarnos, la necesidad de hablar. Cuando tú estás escuchando, estás dando tu tiempo, y eso es un obrar de justicia del Espíritu Santo. Escucha, ¿qué tiene que decir tu familia respecto a la vida, respecto a las frustraciones, respecto a Dios? No los critiques, no los juzgues, no les des consejo, solamente escúchalos, porque la gente tiene la necesidad de escuchar. Y yo no te quiero pedir que vengas a la iglesia a escuchar a un hermano a quien quizá no conoces, cuando quizá en nuestra casa no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. Así que quiero pasar al segundo punto: dar el paso extra o la milla extra. Esta es una premisa de la Biblia. Los cristianos somos aquellas personas que tenemos que estar dispuestos a dar una milla extra, a dar no solo la capa, sino también la túnica, a poner la otra mejilla. Y con esto no quiero decirte que la gente pase encima de ti, quítate esa idea de la cabeza. No se trata de dejar que abusen de nosotros, se trata de hacer un esfuerzo extra, de que sí, yo tengo que hablar con alguien una vez y no quiere, entonces lo voy a intentar una segunda vez, y quizá lo voy a intentar una tercera, y quizá lo voy a intentar una cuarta, de que si hay algo que tenga que hacer, yo sea el primero en pararme y decir, yo lo hago, pero ya lo hice ayer, no importa, quiero volver a hacerlo porque quiero dar el ejemplo de que es posible hacerlo, de que si se tiene que armar un diálogo, tú seas la persona que lo inicia, pese a que creas que nadie más quiere hacerlo, que si hay que convivir, tú seas ese momento que une a todos, que tú seas quien lleve alguna de las cargas para hacer que la iglesia dentro de tu propia casa, o sea, tu propia familia, sea cada vez mejor. Esto es un principio del reino de Dios. Cuando tú das la milla extra, cuando tú haces un esfuerzo extra, el Espíritu Santo obra. Vaya, si tú eres capaz de dar un esfuerzo extra, ¿crees que Dios no va a hacerlo? Por supuesto que va a estar ahí, y por supuesto que van a haber consecuencias y resultados. No te rindas, sigue esforzándote a hacerlo. Y por último, haz que el Espíritu Santo obre. Permite que el Espíritu Santo obre al compartir reflexiones, al hacer preguntas, al quizá motivar a que las otras personas también busquen de Dios y que se encuentren con un Dios diferente. Mira, mucha gente tiene críticas acerca de Dios, pero no son de Dios, son críticas acerca de la iglesia, y a veces tienen razón, y hay que permitir que la gente lo diga, porque es un momento de desahogo, y también es un momento donde nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Cuando este diálogo se da, el mismo Espíritu va a obrar para que este diálogo llegue a una buena conclusión y para que tu discurso convenza. No tengas miedo de hablar, solamente no hables mucho. Primero escucha, luego obra, y en tercer lugar entonces puedes hablar. Y estoy seguro que cuando tú hables, y hables poquito, y hables lo necesario, el Espíritu Santo se encargará de convencer. Familia, somos iglesia, pero podemos empezar a ser una buena iglesia cuando cada uno de nosotros tiene intimidad con Dios. Lo hagamos, pero también podemos empezar a ser una buena iglesia comunitaria cuando empezamos a convivir mejor con nuestro círculo más íntimo, la familia. Lo hagamos, y en este camino estoy seguro que vendremos, pero súper perfectos y súper pulidos, para poder ser una iglesia en comunidades más grandes, que una a familias mayores. Familia, que Dios te bendiga mucho, y que este proceso de ser iglesia sea de bendición para nosotros y para el reino de Dios.